Nueva en la ciudad. Historia compartida por Angélica María Gray. Enviada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Viví en Cúcuta, el norte de Santander, en Colombia, desde hace más de 20 años. Soy de Bogotá y por cuestiones laborales de mi padre, nos terminamos mudando para allá. El día que llegamos a Cúcuta conocimos el apartamento en que viviríamos. Era inmenso en su último piso, y tenía un balcón bastante grande que ayudaba para que el viento suavizara el calor que hacía del diario. Al llegar todo iba bien y mis familiares que fueron a ayudarnos a la mudanza se regresaron a Bogotá. Así que nos quedamos solos allá. Es decir, mis papás, mis hermanos y yo. Nos hicimos amigos de la señora de enfrente, es decir, la vecina. Ella venía mucho al apartamento, y por lo general estábamos solamente con mi madre, ya que mi padre se encontraba siempre viajando. La vecina siempre le preguntaba a mi mamá cómo habíamos dormido, que qué tal la noche, que si todo estaba bien. Mi mamá siempre le respondía que bien porque no pasaba nada raro. Con el tiempo tuvimos amigos del colegio y cuando los invitábamos al apartamento a hacer tareas ellos decían que no, porque ella había matado a una pareja años antes de que nos mudáramos. Nosotros decíamos que eso era en otro apartamento, ya que mi padre siempre nos hacía creer eso. Un día fuimos al centro de la ciudad con mi madre a comprar unas cosas. Mi hermana mayor se quedó porque no le gustaba ir al centro. Al llegar a la casa la vimos en la puerta llorando y nos dijo que había alguien en la cocina. Ella decía haber visto a una señora de espaldas que estaba en el platero. Salió corriendo y la puerta se le cerró. Mi mamá pensaba que solamente eran cosas de mi hermana y nada más. Pero con el tiempo empezaron a pasar más cosas. Mi mamá nos llevaba a dormir y se quedaba hasta tarde haciendo manualidades, y ahí fue que empezaba a escuchar ruidos como pasos. Pero iba a mirar qué era y no había nada. Luego nos regalaron un gato porque somos amantes de los gatitos. Era muy pequeño desde que llegó y evitaba entrar a mi habitación que era compartida con mis dos hermanos. Mi papá jugaba con él con sus pelotas, pero cuando caían en mi cuarto él se erizaba y no quería entrar. Un día llegaron dos primos de vacaciones a visitarnos. Dormíamos todos en la misma habitación y al estar durmiendo, se empezó a sonar la chapa de la puerta. El gato que esa noche durmió con nosotros maullaba horrible mirando la puerta retrocedía. Al día siguiente le contamos a mis papás, pero ellos decían que solamente era el viento, que las palmas que quedaban cerca del apartamento eran las que hacían el ruido. Pero mi papá ya sabía qué pasaba realmente, solamente que no nos decía para que nos calmáramos, que pensáramos que solamente eran cosas de nosotros. De alguna manera la situación económica iba de mal en peor. Varias veces escuchamos pasos en el altillo, o también en la sala en la madrugada. También sentíamos que nos miraban al estar de espaldas. Incluso llevábamos a un cura para que bendijera el apartamento. Pero nada de eso sirvió. El ambiente por lo general era de pura melancolía. Mi papá, un día en la madrugada, desde la habitación en donde dormía, vio la misma mujer que mi hermana había visto en la cocina. Él nos cuenta que simplemente ella se quedó mirándolo estática, y él, como se asustó, se retiró simplemente de la ventana. Mi abuelo materno en ese tiempo aún vivía, así que lo llevaron a pasar de vacaciones junto con mi abuela. Él estaba en cama por una enfermedad y dormía en el cuarto de mis padres. Pero eso sí, decía que en varias ocasiones, que había una mujer que se asomaba a la puerta del cuarto. Decía que se le quedaba mirándolo y él preguntaba que quién era, para lo cual nosotros no entendíamos qué decía. Pensábamos que era por su edad y enfermedad que decía ese tipo de cosas, pero mi abuela tiempo después ratificaba lo que él comentaba. Las ventas bajaron mucho y empezó la crisis, aunque nuestros padres no nos decían nada sobre el tema, ya que éramos muy pequeños para preocuparnos por eso. El ambiente era a veces como de tristeza y más cuando la familia y amigos después de visitarnos se iban. Mi hermana tiene una habitación de estudio en la cual practicaba piano, pero le daba miedo ir sola, por lo cual me tocaba ir a acompañarla mientras ensayaba. Pero siempre sentíamos que alguien nos observaba, aunque yo no le decía nada a mi hermana y ella no me comentaba nada tampoco.
En ese tiempo mi madre lavaba manos y en las mañanas cuando ella se dedicaba a sus labores, el gato siempre la acompañaba. Pero ella sentía que alguien la estaba observando, e incluso el gato se erizaba y se iba de su lado. Todo el mundo insistía que ahí pasaba algo, pero nadie nos decía nada más porque mi padre pidió que no nos dijeran nada para que no nos preocupáramos. La situación económica fue peor y decidimos regresar a Bogotá. Primero me regresé yo con mis tíos cuando fueron a pasar la Navidad. Después mi hermana porque le consiguieron cupo en un buen colegio de Bogotá. Y al ver eso mis papás decidieron volver con mi hermano y con todas nuestras cosas. Ahí fue que nuestro padre nos contó a todos lo que había pasado realmente. Años antes de que nosotros llegáramos vivía una pareja con una niña. El padre de familia al ver que no conseguía trabajo se dedicó a vender ilícitos, pero quedó mal con los pagos de los mismos, por lo cual fueron a buscarlo y le acribillaron en el apartamento. A la esposa también le fue mal y la niña alcanzó a esconderse, por lo cual no le hicieron nada. Una vez que pasó esto, la niña salió del apartamento y le dijo a la vecina, la misma que todos los días nos preguntaba cómo habíamos amanecido. Le comentó que sus papás tenían mucha sangre y que no hablaban. Al entrar la vecina vio la escena tan macabra y bueno, llegó la policía y demás. Tiempo después fue que llegamos nosotros y nos pasó todo lo que conté. Nunca más volvimos a aquella ciudad, pero mi padre, como trabaja por esa zona, pasó hace un tiempo a visitar a la vecina la cual aún vive allí. Y ella le contó que el apartamento se encuentra desocupado. Cuando mi mamá se enteró de todo lo que había pasado antes de mudarnos, no lo podía creer. Allí entendió el porqué de la pregunta matutina de la vecina. ¿Cómo amanecieron hoy? Era lo que siempre decía al vernos en la mañana. Han intentado arrendarlo en varias ocasiones, pero nadie se anima, y dicen que pasa algo, lo cual los dueños dicen que no es cierto porque no les conviene. Remodelaron el apartamento, pero eso no solucionó la situación, ya que aún siguen pasando cosas extrañas allí. Nueva en la ciudad. Historia compartida por Angélica María Gray. Enviada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.